¿Qué tal? Soy Liliana Benavides y estoy en el municipio de Granada Meta. Me encuentro con Humber Muñoz Lancheros, quien es un periodista. Desde hace muchos años está trabajando en la provincia y nos va a contar un poquito de su historia. Humber, ¿qué tal? Me agrada muchísimo tenerlo conmigo y que poder disfrutar de su historia. Liliana, muchísimas gracias a usted, a todos sus medios de trabajo. La historia es sencilla y básicamente de hace casi prácticamente 30 años se inicia la actividad de siendo estudiante del Instituto Agrícola de la Holanda, en la parte porque nuestra modalidad es la agropecuaria, ¿cierto? Sí. Pero se pegó de todas maneras la cuestión de los medios, desde allí mismo, en el mismo colegio de la Holanda, cuando se creaban los periódicos murales, se creó el periódico holandés o el magazine holandés, un periódico que era semanal y después se hizo mensualmente para poder atender todo lo que fue el desarrollo de la actividad del colegio y las cositas así sencillas que se producían en el municipio. Posteriormente ya se vincula uno a los medios de comunicación radiales. La primera fue la historia fue con La Voz de la Conquista en esa época de Todelar, que era la familia Jaime Tobón de la Rocha, y en Granada pues era la familia Gildardo Hurtado y Nelly Mora de Hurtado. De ahí se nace también ¿Recuerda en qué año fue, Humber? ¿En qué año fue cuando pues empezó prácticamente en 1986, 87 prácticamente. Pero antes siendo estudiante ya hacíamos pinitos con tema de Susatensa, porque Susatensa se hacía también parte del radio en la época que nosotros íbamos a las experiencias de Semana Santa en Mosquera, Cundinamarca, cuando era el tema de la comunidad salesiana, convocaba a muchos estudiantes salesianos, de colegios salesianos del país, a las famosas integraciones del colegio de Mosquera, Cundinamarca. Allí también estaba parte de Radio Sustatensa y allí también hacíamos parte de radio con integraciones con los compañeros de otros colegios salesianos del país, del Santander, Boyacá, de la costa pacífica, la costa atlántica, y de ahí se inició todo un trabajo y comenzamos. Y posteriormente ya pues inicia uno, en los primeros programas que iniciamos fue con Álvaro Pérez García, Alfonso Parada Pardo, está en esa época Rafael Rosa Rivera, también vino Roberto Hernández Jr. y hacemos programas de sencillos, magazines, que era lo que iniciábamos nosotros, y mi hobby era el tema deportivo. Ya posteriormente, siendo Todelar todavía, inicia ya el tema de noticias, y sobre todo en esa época que era de mucha violencia en Granada, tocaba hasta manejar las circunstancias de violencia en la diaria. Bueno, Humber, ¿cómo fue la primera vez que usted estuvo al micrófono? ¿Sintió miedo, sintió temor, pensó que había mucha gente escuchándolo? ¿Cómo fue esa primera experiencia? La primera experiencia es que saber que tras de un micrófono uno, como está solo, hay 2, 3, 4 compañeros, pues uno corrige hace los errores que comete uno, y poco a poco, en ese entonces estaba Álvaro Pérez, Alfonso Parada Pardo, que fueron los primeros pioneros que iniciaron el tema del magazine en La Voz de la Conquista, magazine cultural del Ariari, que era el trabajo que se hacía también Alfonso Parada y Alfonso Parada y Álvaro Pérez García. De ahí se inicia también ya un trabajo, pero es bastante, o sea, todo va cogiendo uno el tino, los nervios, porque en ese entonces uno en cabina pues se siente solo, se siente como en la amistad entre unos 3, 4, pero sabe que al fondo están escuchando los oyentes, y cualquier error pues lo va corrigiendo uno. Ya en público uno tiene que saber también manejar circunstancias, y en eso también es otra, porque manejar el público en tarima, manejar el público muy diferente a estar, sí, claro, estar en cabina que está 3, 4 personas nomás. Entonces uno inicia la tarea y ahí poco a poco comenzando uno, pero el hobby mío más particularmente era la reportería, es estar en los hechos, no tanto directamente en cabina, sino en la reportería de la noticia. ¿Ha tenido que cubrir durante esos 30 años alguna noticia trágica, alguna que usted se haya conmovido? Varias. Caño Cibao fue una Caño Cibao, me acuerdo mucho, fue una de las más trágicas, me recuerdo, porque fueron 17 personas más una niña que sobrevivió a esa tragedia en Caño Cibao, Castillo, Vía Granada. Era un sábado. Mucha lluvia. 17 fallecidos. 17 fallecidos y la niña sobrevivió a ese masacre de Caño Cibao, que es una historia que inclusive también hubo conflicto con las mismas funerarias. Entonces, cuestión de quién cogía los cadáveres, hubo también conflicto en las funerarias. Y otra más preocupante, siendo entonces Lucidalia Ramírez, inspectora de policía, la acompañaba, porque en esa época también había muchos homicidios, personas que, circunstancias de la vida, pues los asesinaban y los dejaban en un caño que se llama La Sevillana, entre Fuenteoro y Granada. Allí encontramos 3, 4, 5 cadáveres siempre diariamente. Es lo que decía la mano negra. Lucidalia Ramírez entonces era inspectora de policía, y en el gobierno de Alfonso Parada Pardo, 1990. Y nosotros ahí la acompañábamos a Lucidalia, pues normal, y pues como sabíamos que eran personas pues de situaciones de índole normal, resulta que esa vez no eran ninguna personas de asesinato, eran otro caso más grave,
era una investigación de funcionarios del Procuraduría que están investigando cómo la Policía Nacional en ese entonces hacía cuestiones de ilícita de manejo de San José de Goderes, Puerto Llera, Granada. ¿Y entonces quiénes eran las personas fallecidas? Pues eran funcionarios de la Procuraduría que al parecer en esa época la policía los ha asesinado, se salvó uno de la Procuraduría, logró salir sobre la vía Granada-Fuenteoro y llegó a Bogotá herido porque obligó a otro conductor que lo llevara hasta Bogotá y se conoció la historia que ha sido la policía parte de ese homicidio. Muchos de ellos ya fallecieron porque también fueron asesinados los policías. Posteriormente conocimos la historia fue que los que estaban ahí fallecidos eran Procuraduría y resulta que iban a robarle los objetos personales eran funcionarios de la Policía Nacional también. Y los que nos dispararon esa vez a los de CTI, a la funeraria, a Lucidalia y a mi persona que fue a acompañarla. Es un susto grande. O sea, usted estuvo en medio del fuego. Nos quedamos con Lucidalia porque el resto cada uno sálvese como después en la vía entre Fuenteoro y Granada, vía Sevillana. Eran sitios que, suertes que hemos tenido nosotros en esa época, de los más casos patéticos de la vida.